Buenos días a todos. Vamos a hacer el video sobre el tallado del incisivo lateral superior. Ya tuvieron ustedes la experiencia de tallar el central inferior y se dieron cuenta de que tenemos que ser muy estrictos en nuestras medidas. No tenemos que estar especulando de dejar 1 milímetro de más, 1 milímetro de menos y que después lo vamos a corregir. Las medidas tienen que ser las exactas desde el principio y tener muy en claro la relación de los diámetros. En el caso de los incisivos superiores, el diámetro mesiodistal es más grande que el bucolingual. Eso quiere decir que en esta parte que está más larga, de un lado va a estar mesial, del otro lado va a estar distal, y en la parte más corta, de un lado va a estar bucal. Es necesario que pongamos, identifiquemos las superficies. Del lado contrario va a estar lingual, y dependiendo si va a ser una pieza derecha o izquierda, va a cambiar la ubicación de mesial y de distal. Yo voy a practicar con una pieza derecha. Coloco como va a estar en boca, con la corona, el borde incisal acá, borde cervical. La línea media estaría aquí donde está el lápiz, y este sería mesial y el otro lado sería distal. Aquí ya no me puedo confundir. Mi otro punto de referencia va a ser el diámetro cérvico incisal, el tamaño de la corona. Ya saben ustedes que con el calibrador es muy rápido y muy fácil transportar la medida. Y ya que tengo el tamaño de la corona, voy a dividir en tercios. Toda la técnica es de cortar y dejar de cortar tercios. Entonces al principio es bueno que ustedes midan y después ya lo pueden hacer de una forma más rápida, dividir en tercios, 3 partes iguales. Recuérdense de no profundizar tanto las líneas de referencia porque después con el pulido va a ser muy difícil eliminarlas. Nuestro otro punto de referencia va a ser el eje largo, que va a estar justo en medio del diámetro bucolingual. Una característica de las piezas superiores, incisivos superiores, es que el borde incisal queda centrado con el eje largo. El corte bucal ya sabemos que va de la unión del tercio cervical y medio, un corte inclinado y recto hacia 1 milímetro antes del eje largo. Siempre tenemos que tener apoyo en nuestra mano mano activa que está cortando, quitando capas delgadas de cera para que la superficie quede lisa y sea más fácil pulir. De lo que les evaluamos, como les decíamos en el laboratorio central, es la definición del corte. Si la técnica dice que empieza en la unión de cervical y medio y termina en incisal, se tiene que notar dónde empieza y dónde termina el corte. Lo otro que les evaluamos es la seguridad del corte. Eso quiere decir desde el principio hasta el final. Que eso denota que saben la técnica y que tienen seguridad a la hora de hacer el corte. La recomendación es siempre ir evaluando si es un corte inclinado y recto. Colocamos la cuchilla y no tiene que quedar ninguna concavidad ahí. Si fuera necesario puedo ir corrigiendo porque he hecho cortes muy superficiales. Si yo hago cortes muy profundos es difícil poder hacer cualquier corrección. Este corte bucal lo llevo hasta 1 milímetro antes del eje largo. Ahí está el corte bucal. Ustedes lo pueden ir viendo. Van evaluando. Y ahora pasamos al corte lingual, de la unión del tercio cervical y medio, inclinado, solo que ahora es un corte cóncavo. Si ustedes miran la diferencia, ya no estoy jalando toda la mano, sino que le doy una rotación para que el corte quede inclinado y cóncavo. La concavidad tiene que ser de un solo trazo y también a 1 milímetro antes del eje largo. Si yo coloco mi cuchilla, ahí hay una pequeña luz. Y si lo miro por proximal, no hay duda dónde está bucal y dónde está lingual. Uno es completamente recto y el otro es cóncavo. Para los cortes proximales que vienen de la unión del tercio incisal y medio hacia cervical, voy a agarrar de referencia dividiendo en tercios la cara bucal, y a la mitad del tercio proximal es una buena referencia hasta donde tengo que profundizar mis cortes proximales. Empiezo raspando en la unión de incisal y medio y voy profundizando conforme llego hacia cervical. Otra vez es un corte inclinado y recto, capas delgadas de cera definiendo dónde empieza y dónde termina el corte, y voy chequeando que no quede ninguna luz en el corte proximal. Defino bien dónde empieza y dónde termina para que al final las caras libres tengan esa forma trapezoidal, que es la que describe la teoría.
tanto por mesial como por distal, mis cortes bien definidos hasta la mitad del tercio proximal. La idea de tener una técnica de tallado es que nosotros nos volvamos metódicos a la hora de tallar. Eso quiere decir que siempre voy a hacer el corte bucal, corte lingual, proximales y luego me voy al borde incisal. En el caso del central únicamente cortábamos los ángulos para definir cuál era mesial y cuál era distal. En este caso el borde incisal, saben ustedes que tiene una inclinación hacia distal. Entonces voy a dividir mis tercios, tercio mesial, tercio mediano y tercio distal. Y voy a hacer un corte inclinado de la unión del tercio mesial y medio, quitando más o menos 1 milímetro, milímetro y medio de inclinación hacia distal. Entonces ya no tengo un borde incisal recto, sino que lo tengo inclinado. Y los dos ángulos van ligeramente redondeados, siempre el mesial más redondeado que el distal, pero los dos ángulos son más redondeados que en el central. Entonces, cuando ustedes estén solos en el examen, no se les va a olvidar hacer ningún corte, porque ya van a tener y van a ser metódicos de hacer primero el corte bucal, luego el corte lingual, proximales y luego se van al borde incisal dándole la característica que tenga cada uno de los incisivos. Sin embargo, esta pieza todavía no parece una pieza natural y la idea es que nuestro tallado sea lo más parecido posible a una pieza natural, y para ello esta cara bucal de plana tiene que pasar a ser convexa y viene el siguiente paso, que es el bisel por bucal. Marco o extiendo los tercios que había marcado originalmente de mi cara bucal y voy a biselar todo el tercio mesial y todo el tercio distal. Aquí desde incisal, abarcando el borde incisal, por eso lo dejé ligeramente grueso con 2 milímetros. Un bisel. Y la cara bucal va a cambiar de una cara bucal plana a una cara bucal convexa desde incisal hasta cervical. Ya pueden ver ustedes que ya no tengo una cara bucal plana, sino que es una cara bucal convexa. Y ahora vienen otros cortes que son parecidos, pero la técnica nos está diciendo con el nombre de los cortes dónde debo de cortar. En este caso dice bisel de aristas por la cara bucal. Estoy biselando por la cara bucal. El siguiente corte es convergencia de las caras proximales hacia el lingual. Eso me está indicando de que el corte va a ser por la cara proximal hacia el lingual, de manera que las dos caras proximales que están paralelas ahora tengan convergencia hacia el lingual y la cara lingual sea más pequeña mesiodistalmente que la cara bucal. Entonces prácticamente voy a dejar el tercio mediano intacto y la cara proximal aquí me coloco sobre proximal y voy a cortar. Aquí no es bisel, sino que es un corte, de tal manera que la cara lingual al final quede más pequeña mesiodistalmente que la cara bucal, y el corte siempre hasta cervical. Si ustedes lo miran por lingual, ya se mira la cara lingual más pequeña mesiodistalmente. No hay ningún bisel, sino que es un corte. Y luego voy a redondear. Redondear quiere decir eliminar las aristas, que pase de una cara libre a una cara proximal sin que se note ningún ángulo recto, pero sin perder la forma que tanto me ha costado irle dando a mi tallado. Solo ir redondeando. Ahí empieza a agarrar ya la forma de una pieza natural. Tanto la parte cervical, que sería la parte del cíngulo por lingual, y los ángulos también. El mesial redondeado, eso lo pueden hacer con la esponja verde o lo pueden hacer con la cuchilla. El borde incisal también le quitamos el ángulo de 90 grados. El borde distal mucho más redondeado, ya lo habíamos cortado al principio. Y como ya practicamos hacer un tipo de cara 2 en el incisivo central, ahora vamos a hacer un tipo 5. Eso quiere decir rebordes marginales más anchos y más pronunciados y sin ninguna prolongación del cíngulo. Se juntan aquí en la unión del tercio cervical y medio
Y para tallarlo es muy fácil. Primero defino los rebordes marginales. La punta de la cuchilla siempre va a la parte que yo necesito que sea más profunda, eso quiere decir hacia la fosa lingual, y delimito mis rebordes marginales. Algo importante es que el reborde marginal debe tener el mismo ancho en cervical que en incisal. A veces cometemos el error que lo hacemos muy ancho en incisal y desaparece en cervical, o al revés, muy ancho en cervical y desaparece en incisal. Lo importante es que tenga el mismo ancho en incisal que en cervical. Y media vez ya delimité mis rebordes marginales. Sé que la fosa lingual es una depresión, entonces empiezo a socavar con una espátula o con la misma cuchilla. Empiezo a socavar y mi límite está marcado por los rebordes marginales, que ya los había definido. Al ser un tipo 5, esta fosa lingual es bastante profunda. Lo saco hasta incisal. Por eso es importante al principio dejar el borde incisal grueso, porque si no desaparecería el borde incisal o quedaría la pieza constreñida o apachada bucolingualmente, y no necesitamos eso. Posteriormente solo redondeo los rebordes marginales. Recuérdense que las piezas no llevan ángulos rectos, no llevan ángulos de 90 grados, sino que todo va redondeado. Y hacer el contrabisel para redondear los rebordes marginales hace que la pieza se vea más natural, que le vaya quitando lo rayado. Ahí tengo ya la anatomía de la cara lingual. En esta pieza me faltaría únicamente las ranuras primarias, la mesial, la ranura distal y el lóbulo mediano, siempre el más ancho. Las ranuras primarias es una V abierta, entonces la punta de la cuchilla siempre donde quiero que quede más profundo. Aquí empiezo superficial y profundizo conforme llego hacia el borde incisal. Amplio y poco profundo. Lo giro para que la punta de la cuchilla siempre quede hacia el fondo de la ranura, y otra vez amplio y poco profundo. Eso va a hacer que por la cara bucal sea poco perceptible las ranuras primarias, pero en una vista incisal sí voy a percibir que son 3 lóbulos de desarrollo los que están dando la morfología a esta pieza. Ahí lo tenemos. Luego suavizo, siempre voy redondeando, de manera que no sea tan marcada las ranuras primarias cuando lo miro por bucal, pero cuando es una vista incisal sí se nota que son 3 lóbulos de desarrollo. Vamos a ver si el zoom es suficiente para que ustedes lo puedan percibir en incisal. Y ahora viene la otra parte, detallar la raíz. Sabemos que es una raíz única, cónica, pero ahora tiene una ligera desviación del tercio apical hacia distal. Entonces dibujamos la raíz con esa desviación. La dibujo por bucal y la dibujo por lingual. Obviamente la raíz va a ser más angosta por lingual porque tiene convergencia de las caras proximales hacia lingual. Y voy a empezar a cortar por proximal. No dibujo la raíz por proximal porque cuando haga estos cortes se va a eliminar. Entonces solo lo dibujo por las caras libres y empiezo a cortar. Esta es la forma más eficiente y más rápida de tallar una raíz. Lo que me va a guiar es el contorno de la corona. No hay ninguna raíz que sea más voluminosa que la raíz. Aquí la desviación va hacia distal. Y le voy dando convergencia hacia el ápice para irlo adelgazando. La recomendación son capas delgadas de cera. Si ustedes miran, cuando yo profundizo mucho,
la cera se pone blanca por el estrés que le voy generando y eso puede provocar que se fracture. Entonces la recomendación son capas delgadas de cera. Ya que le di la forma cónica por bucal y por lingual, lo dibujo por proximal, que la descripción dice que es una raíz piramidal. Eso quiere decir que es recta en su tercio cervical y medio y converge hacia apical. Lo dibujo por mesial y por distal. Y ahora sí voy a cortar por bucal y por lingual. Empiezo otra vez aquí siguiendo el contorno de la corona y empiezo a darle convergencia o conicidad hacia el ápice. La idea es de que la conicidad sea pareja desde cervical hasta el ápice. Aquí ya se va adelgazando el ápice, todavía no parece raíz. Lo que tengo que hacer es eliminar aristas, quitar ángulos rectos y va a empezar a agarrar forma de una raíz natural. Entonces, si lo miran, es muy rápido, muy eficiente el lograr tener la raíz. Luego lo agarro desde cervical hacia el ápice, de manera de no cometer el error de adelgazar demasiado la parte media o la parte apical, que es un error que cometemos generalmente. Y antes de terminar la raíz, la recomendación es hacer el contorno cervical. Aquí solo estoy redondeando, ya no estoy adelgazando más. Y el contorno cervical, sabemos que nuestro límite es el borde cervical. Aquí debe estar el cenit del borde cervical, completamente convexo por bucal y por lingual. El cenit no pasa de la marca de diámetro cérvico incisal, y completamente convexo también por lingual, sin pasarme del diámetro cérvico incisal. La escotadura mesial ligeramente más pronunciada hacia incisal y la escotadura distal más plana, menos proyectada hacia incisal. Ya que lo dibujé, la forma más fácil es colocar la cuchilla aquí y hacer este movimiento. Y voy adelgazando la raíz, más o menos una diferencia de medio milímetro de volumen entre corona y raíz. Voy redondeando los bordes de una vez. Pero miren, es muy rápido, muy fácil hacer el contorno cervical. Pero tengo que tener los conceptos muy claros de lo que estamos haciendo. El contorno cervical realmente lo marca la diferencia de volumen entre corona y raíz. No es solo hacer un surco, sino que ir adelgazando la raíz. Entonces esto mismo me va a servir de límite o de guía para terminar la raíz, que ya no la voy a adelgazar tanto. Lo empiezo desde apical hacia cervical, o sea, al revés. Pero ya tengo un tope que me va a indicar cuánto debo de adelgazar la raíz. Aquí realmente a esta raíz únicamente le falta redondear el ápice. Ya es muy poco lo que hay que desgastar. Pero es una raíz que está proporcionada con la corona. Ni muy delgada ni muy gruesa. Redondeo el ápice. Es muy poco lo que hay que pulir con la esponja verde si nosotros somos cuidadosos con los cortes. Y otra vez, siempre hacemos el contrabisel. Aquí a nivel cervical, que me quedó una grada, yo le hago el contrabisel de manera de quitar lo rayado. Y eso me permite terminar de darle la máxima convexidad a la corona a nivel cervical y que quede en proporción la parte de la raíz y de la corona. Siempre que eliminamos ángulos rectos, todo va con contrabisel y va redondeado.
Entonces tendríamos el incisivo lateral superior con una clara lingual tipo 5. Sus máximas convexidades en el borde bucal a nivel cervical, lo mismo que por lingual, totalmente cóncavo y por lingual, perdón, convexo por bucal y cóncavo por lingual, y el borde incisal inclinado hacia distal, y el tercio apical de la raíz también desviado hacia distal.